Muy buenas noches, estimada Yulisa, amigas y amigos, en un nuevo espacio del comentario en 55 minutos. Fíjense, en esta semana es bueno hacer aclaraciones de un hecho que sucedió precisamente en ella y de otro que ya hace tiempo que se dieron. Por ejemplo, tenemos el caso de un joven que en Buenos Aires, barrio aquí de Buenos Aires de Santiago, cerca de hace 2 meses y algo, en una situación en la que se ve envuelta una patrulla de la policía que va a buscar a una persona, a un hombre, ¿verdad? Pero él mismo se resiste a ser apresado. Pero una vez montado en la guagua, en la camioneta, todavía sigue habiendo resistencia. Los vecinos que conocen al señor le indican que por qué se lo está llevando. Incluso ya lo habíamos comentado en otra ocasión y voy a especificar el por qué traigo esta colación de nuevo. Bueno, el asunto es que ahí también se ve en la camioneta a una señora discutiendo porque conoce al señor y dice, ¿y por qué se lo lleva si es un hombre serio? Bueno, el asunto es que en ese tira y jala la camioneta arranca y en esa manera, de la manera estrepitosa que sale la camioneta de la policía, la señora queda prácticamente colgando de un pie que otros agentes la van agarrando para que no se rompa la cabeza. A eso, otro vecino cae detrás a la camioneta policial para evitar que la señora pueda caer al piso, al pavimento. Y entonces recibe un disparo de un policía, de un agente. Este joven, creo que apellido González, eso hace como 3 meses, 2 meses y pico, 3 meses. Bueno, pasó las de Caín, señores, Yulisa, amigas y amigos, porque estuvo interno un buen tiempo, gastando muchísimo dinero con pocos recursos de sus familiares y de él mismo. Y sin embargo, a esta altura del juego, creo que hace como un mes, salió una información de que el policía, primero después que había sido apresado y entregó su arma de reglamento, pues resulta que está prófugo todavía. Entonces, uno no entiende, un policía prófugo, ok, pero él estuvo ahí detenido en un momento dado. ¿Por qué no se le hizo la investigación? ¿Qué pasó con la medida de coerción? ¿Qué resultó? Porque se supone que él devolvió el arma. Entonces, eso ha quedado simple y llanamente en la nebulosa. ¿Y ustedes saben qué? Mucha gente lo olvidó. Yo sé que ustedes lo están recordando porque yo lo estoy trayendo a colación. Pero eso quedó así. Entonces, esos son el tipo de cosas que en este país tienen que comenzar a cambiar. Porque ese muchacho, Pido González, si yo no mal recuerdo, si no pido excusas por ello, oye, tiene familias que le duele. Ha tenido que gastar un dineral. Su vida corrió mucho peligro. Él está con vida de milagro. Entonces, ¿por qué no ha habido una respuesta? ¿Por qué no se ha satisfecho la exigencia de la familia? Vuelvo y repito, porque ya para los diarios eso no representa una noticia de importancia. Entonces, esas son de las acciones que yo creo que tanto la misma fiscalía, que le corresponde dar un informe con relación a esto o qué información se tiene, y la propia policía. Entonces, yo pienso que esas son de los elementos que son importantes, que se deben mantener en principalía, que realmente la gente se sienta protegida, que se sienta colaborada, que se sienta respaldada, guiada. Entonces, saliendo de ese tema a otro, precisamente en esta semana se da un hecho grave, doloroso, porque en medio de un allanamiento es ultimado un comerciante de la zona de Gurabo, aquí en Santiago. Ha habido muchas conjeturas. Hay una versión de los familiares y otra, evidentemente, de las autoridades. Y básicamente es muy poco lo que se ha podido determinar. Por un lado, se indica que este señor había tenido el mes pasado una discusión con un vecino. La información que nos habían dado nosotros
era de que en la discusión, ese joven, apellido Rodríguez Céspedes, va con su arma de reglamento, su arma legal, y hace 5 disparos al aire. El vecino pone la denuncia, eso fue el mes pasado, como dije. Entonces, tras la denuncia, se hace o se prepara un allanamiento para verificar el origen del arma, quién es esta persona y darle continuidad a la denuncia. Bueno, pues resulta que cuando se va a realizar el allanamiento, según se establece, hora de 5 de la mañana, antes de las 6, el Código Procesal Penal establece en las primeras 12 horas, de acuerdo al artículo 180, se pueden hacer allanamientos. Ahora bien, si se especifica en la orden judicial, había la posibilidad de hacerlo previo a eso. Pero lo que el Código establece es de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Podría estar en discusión, si se establece en la misma autorización judicial, esa especificación. Bueno, ahí pueden preguntarse ustedes, ¿y por qué no esperaron a las 6 o por qué no esperaron más tarde? Ya esas son cuestiones que tendrán que salir dentro de la investigación que se haga por ambas instituciones. Pero bien, lo que resulta es que el señor, según se establece, piensa que los que están entrando a su casa o pretenden entrar son atracadores. Y se había indicado que había disparado y le había herido a uno de los SWAT que había acompañado en el allanamiento. Y en esa discusión, o para responder a eso, los oficiales que andaban, los agentes, repelen la acción y matan al comerciante. Se asume que se tomaron municiones, armas, pero hasta ahí es la información que nos habían dado. Ahora bien, la versión de los familiares es diferente, porque dicen que en la discusión aquella de hace un mes, él saca su arma, dispara 5 tiros al aire, o disparos al aire, porque el vecino andaba con un arma blanca, un machete. Luego de eso, entonces en el allanamiento, ellos indican que su familiar pensaba que lo iban a atracar por la hora y todo eso. Eso es desde ese punto de vista es entendible por la situación que tenemos hoy día de la delincuencia. Y que ya dentro de su casa, pues la policía simple y llanamente dispara, ultimando a su familiar. Y establecen los familiares que no solamente se llevaron casquillos, no solamente se llevaron armas, sino también una supuesta suma de dinero que el comerciante iba a utilizar para una compra. Lo importante aquí es, y por eso establecí el primer caso, y hay otros, por ejemplo, el caso mismo del abogado Basilio Guzmán. ¿Qué ha sucedido con ese hecho? Ya vamos para cerca de 5 meses desde cuando sucedió el mismo. Entonces, ¿qué es lo que corresponde? Hacer una investigación, asuntos internos de la policía y la parte que le corresponde el cuerpo especializado o el departamento especializado de la fiscalía, hacer la investigación, si se llevaron los requerimientos del lugar, se llevó el proceso acorde como debe ser, y qué fue lo que sucedió con ese caso del comerciante de Gurabo aquí en Santiago. Porque vuelvo y repito, son de esos hechos, o son de los hechos, que cuando se hace la aclaración o se investiga y se hace a fondo, pues entonces hay una satisfacción, pero ahora mismo hay dudas en ese sentido. Ojalá que esto pueda ser clarificado y pues para quizá, en cierta manera también para tranquilidad de sus familiares, aunque eso evidentemente ante la pérdida de una persona, por más que te lo expliquen, tú no vas a quedar conforme. La verdad que es lamentable, es un hecho que, vuelvo y repito, no debió haberse perdido la vida de ningún ser humano, ni haberse herido a nadie, pero ya ahí las investigaciones van a arrojar cuál fue la situación con este hecho. Bien, hasta aquí el comentario que nos corresponde sobre situaciones importantes en el ámbito de Santiago y del Cibao. Buenas noches, Yulisa.